Quiero compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Le he puesto como título Lenguaje de Avivamiento. Lenguaje de avivamiento tiene que ver con una de las capacidades y regalos más antiguos mismos y también gloriosos con el cual Dios nos ha dado, nos ha diseñado. La capacidad de comunicarnos. En la escuela nos enseñan que hay varios tipos de lenguaje. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje hablado, un montón de formas de expresar aquello que queremos comunicar. La Biblia, desde el principio de la creación, vemos que Dios ya se comunicaba con la Trinidad. Dijeron, hagamos, cuando ordenaron el cosmos, cuando hicieron al hombre, hagamos al hombre y al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ordenemos el cosmos. Vemos que desde el principio en el Edén Dios hablaba cara a cara con Adán y también con Eva. Hablaban ellos, se comunicaban. Les dejé esta tarea en el primer servicio y también les voy a dejar a ustedes. ¿Ustedes saben en qué idioma hablaban Dios y Adán? ¿No habían pensado en eso? ¿En qué idioma se comunicaban? ¿En castellano? ¿En chino? ¿En ecuatoriano? ¿En colombiano? ¿En qué idioma hablaban? Bueno, tarea para casa. Vaya, búsquelo, léalo si lo puede encontrar, pero no es relevante. Lo que quiero decir es que desde el principio de la creación Dios nos dio la capacidad de comunicarnos y expresar información a través de nuestras vidas. A medida que avanzan los tiempos y los tiempos que vivimos modernos, incluso ninguna limitación física, como es el caso del habla o de la vista, impide la comunicación, porque la ciencia ha avanzado y hay tantos recursos que para los que carecen de vista hay una forma de aprender a comunicarse, para los que carecen del habla hay una forma de comunicarse. Es más, nuestra propia expresión corporal habla. Cuando estamos enojados, el cuerpo lo dice, nuestra cara lo dice primero. No hace falta ni siquiera hablar, pero nuestra expresión facial ya cambió y ya sabemos que estamos enojados. Esa es una señal de alarma. Danger, danger, se viene tormenta, viene peligro. Cuando estamos felices también, la sonrisa, nuestros rasgos faciales cambian. Es más, dice la medicina que sonreír previene o retrasa las arrugas. O sea que imagínense, por lo tanto el enojo las acelera. O sea, si quiere una crema que retrase las arrugas, ya sabe cuál. El gozo, la alegría. Entonces nuestras expresiones generan y promueven un mensaje hacia el mundo exterior. Y el lenguaje de avivamiento tiene que ver con una forma de expresar o de comunicar nuestra fe, el que somos iglesia, el que somos hijos de Dios, el que tenemos fe en Dios, la forma como comunicamos a las personas que están cerca de nosotros, la forma como expresamos cuando salimos de estas cuatro paredes y nos encontramos con el mundo real, el mundo cotidiano, la forma como expresamos nuestra fe y nuestra devoción al Señor cuando nos encontramos con momentos desafiantes a nuestros parámetros mentales o a nuestras estabilidades emocionales o planes que proyectamos al futuro. En esa línea de pensamiento, una de las cosas que hemos pedido como iglesia desde que el día de Pentecostés y a lo largo de la historia hay una palabra que resuena en nuestro lenguaje evangélico, que es el avivamiento. Oramos para que Dios traiga un avivamiento a España. Oramos para que Dios traiga un avivamiento a cada una de nuestras naciones. Pero nuestros patrones de avivamiento siempre están condicionados por la historia. Lo que sabemos hoy siempre va a estar condicionado por la historia, por lo que ya se hizo, por lo que está escrito y por lo que sabemos. ¿Cuáles son nuestros patrones de avivamiento? Lo que la historia nos dice. En la Biblia vemos un montón de escenas. Nehemías 8 habla cuando se leyó la palabra delante del pueblo previo a la reconstrucción de los muros. Y cuando estaban leyendo la palabra, la ley de Jehová, la gente dice en Nehemías 8 que estaban llorando, estaban siendo confrontados por algunos principios que habían dejado de practicar. Y no podían pretender una construcción eficaz de los muros si no sanaban y ponían las bases sólidas para la construcción del mismo muro. En Hechos 2, Hechos 3, habla del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, se encendió un fuego en 120 personas que expandieron el reino, el mensaje del Evangelio, y empezó la iglesia primitiva. En nuestros tiempos más modernos, según la historia, vemos que han sucedido momentos puntuales donde en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, se ha generado ciertos despertar, donde la gente empieza a convertirse, a ir a la iglesia, hay milagros, acontecen señales, pero
lo malo de estos avivamientos es que siempre tienen un inicio y también un final. Y es allí donde quiero entrar un poquito más profundo al concepto real del avivamiento. Porque si ponemos si vemos que aquello que nosotros hemos citado como avivamientos, que no digo que esté mal dicho, está muy bien, pero siempre llegan a un final, entonces se nos va a quedar muy escaso porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta parte de la eternidad, en esta parte de la tierra. No tenemos la fecha cuando Jesús viene. Entonces, si clamamos por un avivamiento, tenemos que saber que ese avivamiento va a ser corto, va a tener una fecha final. Y es aquí cuando quiero llevar un poco más profundo. La palabra avivamiento tiene que ver con un despertar, con un renuevo, con un movimiento fresco. Y en la temporada que vivimos como iglesia y como hijos de Dios, a partir del Pentecostés, vemos que nuestra temporada es una temporada viva y activa por la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Pentecostés no se terminó allí en Hechos 3, allí en el monte, en el aposento alto. Porque muchas veces, no, ya cuando bajaron de allí, bueno, ya el Pentecostés terminó y empezó otro movimiento, la evangelización. Bueno, podemos ponerle nombres, pero la misma fuerza, poder sobrenatural del Espíritu Santo seguía actuando a través de hombres y mujeres que habían sido encendidos por el fuego de su presencia. Por lo tanto, Jesús, cuando vino a la tierra, hay dos conceptos claves que quiero construir para poder reflexionar juntos en esta mañana. Primero, en Mateo capítulo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el concepto básico sobre el cual Jesús vino a edificar, a fundamentar la predicación, la buena noticia, el evangelio, con dos verdades: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento en su definición en el hebreo se traduce como metaneo, que en nuestra definición de castellano es cambiar de dirección. Arrepentimiento no es llorar a moco tendido. Eso suele ser remordimiento. Arrepentimiento no es decirse: oh, perdóname, no lo voy a volver a hacer más, te lo prometo. Algunos dicen: te lo juro incluso. ¿Verdad? No lo voy a volver a hacer más. Y esas promesas suelen durar muy poco. Días, semanas, meses, pero volvemos a fallar. Entonces, arrepentimiento nunca está condicionado a nuestra emoción, a nuestras palabras. Arrepentimiento, en su definición práctica profunda, está definida por una acción diferente a lo que venía haciendo. Entonces, un arrepentimiento genuino tiene que ver con acciones diferentes a lo que estaba haciendo. Si estoy diciendo si me acusan de que soy enojón, grito y falto el respeto, y mi condición es arrepentirme de ese acto o de esa postura, entonces mi acción para que le dé valía a mi promesa es hacerlo diferente. Bueno, voy a intentar mantener la calma, no voy a ofender con palabras. Si se me está cruzando la vena, pues voy a contar hasta 10 ovejas, 20 ovejas, 100 ovejas, las que haga falta para no herir con palabras o con mi expresión. Entonces, el arrepentimiento es un cambio total de dirección. Cuando Jesús vino a traer este mensaje a la tierra, este mensaje no estaba diseñado exclusivamente para los pecadores. Porque Jesús no vino a decir: bueno, ustedes pecadores incircuncisos que no conocen de Dios, que no van a la iglesia, arrepentidos. No. Él vino a publicar un mensaje plural para todos, para los que no iban a la iglesia, para los que no tenían una conciencia de fe y para los que tenían una conciencia de fe. Para los estudiosos de la ley, para los sacerdotes y para los que quizás eran tenidos como personas inmundas o pecadores en ese contexto. Él dijo: arrepentíos todos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a poner sobre el mismo nivel a todos para recibir este mensaje. Porque sería muy sencillo decir: bueno, los que predicamos aquí en el altar no necesitamos de nada de qué arrepentirnos. Sería muy fácil decir: bueno, yo soy buena gente, ayudo, doy limosnas. Es más, soy muy paciente. Yo le digo todo sí a mi esposa. Nunca le peleo. Le digo: sí, señora, está bien, haga lo que usted quiera. O nunca le grito a mis hijos: yo soy buena gente. Soy un pan bendito, un pan de Dios. Entonces, para sobrepasar todas esas ideas humanas de bondad y de perfección, Jesús vino a dar un mensaje general: arrepentidos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos partimos de ese escalón, de la necesidad de cambiar nuestro rumbo de vida. Hasta ese entonces el mundo, la religión, había tenido una forma de acercarse a Dios
que era insuficiente. Los religiosos, la incapacidad humana de alcanzar perdón y restauración se hizo tan fuerte de tal forma que los religiosos empezaron a engañar. Tenían una postura de perfección y de santidad que luego en el secreto hacían todo lo contrario. ¿Por qué? Porque era imposible alcanzar una santidad sacerdotalmente hablando según el contexto de la ley para todos. Era muy imposible. Por lo tanto, los religiosos oraban fuerte, gritaban, ponían cargas delante al pueblo, pero ni ellos mismos lo cumplían. Por eso el mensaje era genérico, plural, para todos. Arrepentidos. Traducido de otra forma, Jesús estaba diciendo: yo vengo a mostrarles un estilo de vida diferente. No una religión diferente a la anterior. No una imposición humana. No una obligación divina. No, una invitación a un estilo de vida diferente. Arrepentimiento. Lo segundo, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí resolvemos una de las dudas que a veces en nuestro vocabulario evangélico solemos decir, y no es algo malo por decirlo así. Decimos, bueno, vamos a construir el reino de Dios. Bueno, vamos a mejorar nuestro templo para construir el reino de Dios. Y realmente en su intención no está mal dicho, pero en su definición clara sí hay unas fases que nos quedan en blanco. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, Jesús dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Él no dijo, vengo para que me ayuden a construir mi reino. No. El reino que ya está construido, que ya está hecho, que es eterno, que es poderoso y que es la única posibilidad de alcanzar redención para nuestra alma, se ha acercado a ustedes. Nosotros no tenemos que construir reino, tenemos que abrazar las formas del reino. Porque quizás en nuestra buena intención evangélica decimos, bueno, yo voy a evangelizar, ¿por qué? Porque estoy construyendo el reino de Dios. No, quizás la forma más certera es extender el reino de Dios, es traducir el reino de Dios en una casa, en una familia, genial. Pero el reino de Dios ya es eterno, antes que nosotros y será después de nosotros. La predicación y el principio del arrepentimiento es el primer peldaño que necesitamos evaluar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a la medida que vamos creciendo y avanzando en nuestras temporadas, años de evangelio, de fe, sean muchas, sean pocos, hay conceptos que se nos van quedando y patrones de lenguaje que vamos comunicando de forma consciente o inconsciente. Si yo ahora vengo a decirles, no, miren, ayúdenme porque pobrecito, aunque estoy estrenando traje, pero quiero que me den una ofrenda para mí, para mi casa, para mi familia. Usted va a decir, pero ¿qué pasa? Está condicionando la predicación de qué Dios me está hablando. Si yo empiezo a decirle, no, los políticos son malos todos, España no va a funcionar, esto va de mal en peor. Imagínense qué mensaje estamos dando. Por más que yo le diga, vamos a leer la Biblia, pero mi expresión, mi vocabulario es contrario a lo que el reino establece en su palabra. Y es aquí cuando el primer desafío es saber de qué tengo que arrepentirme, o sea, qué tengo que corregir en esta mañana, de tal manera que me acerca al rumbo exacto, definido que Dios tiene para mi vida en este tiempo. Porque el arrepentimiento del pecado quizás para algunos dice, bueno, igual yo no tengo pecado, yo soy casi un ángel, me faltan solo las alas y ya soy un ángel, está bueno. Pero quizás hay acciones, hay pensamientos, quizás hay palabras, comportamientos que necesitamos urgentemente corregir, de tal manera que nos acerque a la línea o al principio de establecer el reino de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, la llave para encontrar un rumbo fijo, saludable y con propósito para nuestro corazón hoy es a través del arrepentimiento. Los títulos quedan atrás, la unción queda en un segundo plano, el llamado queda en un segundo plano. Es la condición de mi corazón de reconocer que necesito que Dios evalúe cuáles son las direcciones de mis pasos, cuál es la forma de comunicar mi fe o de expresar mi fe en el contexto en el cual me estoy moviendo. Y para evaluar y para poder analizar de qué tengo que mejorar, corregir, hay tres formas en las cuales Jesús comparó, puso como ejemplo lo que realmente es el reino de Dios y lo que realmente va a producir un avivamiento, no solo en la nación, sino primero en nuestros corazones. Lo primero que la Biblia nos enseña, Mateo capítulo 22, versículos 2 y 3. Jesucristo dando una parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta en las bodas. Estoy repitiendo el 3. Y envió a sus siervos a llamar, 4, perdón. Volvió a enviar a los siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, lo afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Lo que produjo que un grupo de personas no puedan disfrutar de los banquetes que el novio o el dueño de casa o el padre de familia tenía preparado no fue la capacidad o la incapacidad de poder asistir o estar preparados para asistir, sino fue su respuesta a través de las excusas para no poder hacerlo. No tenían que hacer nada, solamente asistir. No tenían que pagar un precio, no tenían que dar un incentivo, no tenían que hacer una inversión, simplemente responder a la invitación. Y es aquí cuando en muchos de los casos, los que estamos hoy presentes y los que escuchamos quizás en nuestra transmisión, en nuestro lenguaje humano, natural y nuestras primeras líneas de defensa siempre van a ser las excusas. Porque cuando algo confronta o cuando alguna área frágil de mi carácter se revela, por lo general no reconocemos a la primera, sino que ponemos una excusa. Oye, mira, me estás ofendiendo con tu tono de voz, con tus palabras. Y decimos, bueno, si te he ofendido, te pido perdón, pero, ahí viene el pero tú eres así, así, así. O sea, no reconocí que ofendo con mis palabras, sino que tengo razón para ofender. Y si tú te ofendes, ya es tu problema. Nuestra respuesta humana y desde el principio de la creación es exponer una respuesta que nos aleje del compromiso. Cuando Dios llamó a Adán y Eva, los buscó: Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál fue? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cuál fue su respuesta? La mujer que tú me diste. La culpa de Eva, dice algunos, por eso ahora tenemos que sufrir dolor, dice alguna mujer. Por Eva, la regó Eva. No, los dos la regaron, los dos fallaron. Pero ¿cuál fue la tendencia humana? Él fue, yo no fui. El problema es él. No, ¿por qué dejé de ir a la iglesia? Porque allí alguien me trató mal, porque alguien no me hizo caso. ¿Por qué no puedes establecer una comunicación estable en tu casa? Entonces, pues, no, porque mi esposa está loca. No, porque mi esposo está loco. Siempre buscamos tirar balones fuera, pero es por una tendencia humana de huir a la responsabilidad y no permitir que la luz que nos hace vulnerables entre o penetre lo más profundo de nuestro corazón. Pero es aquí cuando vemos que Jesús compara el reino de los cielos como un rey, un señor que envió, que preparó unas bodas, preparó un banquete, dio propósito, nos dio la posibilidad de tener una eternidad con Él, nos dio dones, talentos. Y los invitó a todos para que lo obtengan, lo disfruten, lo abracen. Pero muchos dijeron: no puedo porque me tengo que casar. No puedo porque aún tengo que disfrutar mi vida. No puedo porque no me dan oportunidad. No puedo porque aún me siento incapaz. No puedo porque, no sé, porque mi familia me ofendió. No puedo porque vengo de una cultura donde no tuve las posibilidades. Familia, iglesia, las excusas no son un pecado en sí mismo, pero sí son una forma de perder la bendición de los procesos o del desafío que Dios me quiere llevar a madurar y a crecer. Cuando las excusas son nuestra primera forma de lenguaje, anulamos todo lo que el reino vino a hacer a favor de nosotros. Si bien es cierto, el reino no nos cuesta nada, pero el reino sí valió un precio. Si bien es cierto, la salvación es por gracia, es gratis, pero la salvación tuvo un costo. ¿Cuál fue el costo de la salvación para nosotros? La sangre de Jesús. Si bien es cierto, nuestra estadía en la eternidad a nosotros no nos cuesta una obra, no nos se merece por obra, pero sí tuvo un precio para el Padre. Fue entregar a su Hijo Jesús en la cruz. Y cuando quizás a las cosas no nos cuestan, y quizás el miedo al compromiso, miedo a ser vulnerables, a ser expuestos, nuestras barreras son las excusas. Nuestras barreras son: no, porque a mí de pequeño me ofendieron, yo no valgo, porque mi esposo no me da, no me dice, mi esposa, mis hijos, etcétera, porque la economía no me da. Y nuestra tendencia es huir. Pero familia, cuando Dios nos empuja, de forma intencional nos expone y nuestras excusas son reveladas,
nunca son para juicio ni para vergüenza, sino es una invitación para crecer y para disfrutar de los beneficios del reino. ¿Qué iban a disfrutar estos muchachos si hubieran aceptado la invitación a las bodas? Banquetes preparados, una celebración por todo lo alto, el estima de estar en la boda del hijo del rey. Iban a disfrutar, no iban a tener que pagar ningún precio. Pero nuestra resistencia a exponer nuestra realidad de que solemos excusar nuestro no o nuestro sí, nos puede robar las bendiciones y los beneficios que el reino tiene para nosotros. Nosotros como iglesia tenemos una visión clara para trabajar. Las células, el liderazgo, las siembras. Pero muchos de nosotros nos ha costado mucho encajar, o quizás por temporadas nos encontramos como que no tenemos un sitio. La visión siempre fue una forma práctica de poder sentirnos parte del cuerpo de Cristo. Pero la visión tiene un costo y un precio. Porque no puede haber reino sin Jesús. No puede haber Jesús sin un sacrificio. Y no puede haber una salvación sin el precio del sacrificio. No puede haber un reino sin Jesús y un Jesús si establece su reino y sin normas, sin precios. Nuestro reino, el reino de los cielos, viene a establecer con los parámetros del reino, no con nuestras formas humanas, incapaces e insuficientes. Por eso, familia, lo primero que el Señor viene a confrontar, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las excusas vuestras hoy para rehusar o para rechazar el desafío del arrepentimiento? ¿Cuál es el arrepentimiento? El cambio de dirección. Si hasta ahora yo vivía enojado con la iglesia, y siempre digo esto, hay personas que dicen, bueno, yo me voy de la iglesia, y está bien, oramos, los bendecimos, está bien, igual encuentras otra iglesia más acorde a lo que anhelas, buenísimo. Pero cuando esa decisión de salir de la iglesia implica alejarme de Dios, tenemos un problema, porque ponemos mi devoción con aquel que me dio todo, que tiene un propósito conmigo, por cosas triviales y pasajeras, incluso por bendiciones que el mismo Dios me ha dado por amor, y yo las vuelvo en su contra. Dios me da la capacidad de establecer un don, un liderazgo, un ministerio, pero cuando ese liderazgo no funciona como yo quiero, me enojé con Dios, ya no funciona. Dios me da la bendición de un matrimonio, pero cuando mi esposa se pone muy gruñona, ya no voy a la iglesia. Dios me da la bendición de los hijos, pero cuando los hijos quizás no encuentro cosas, no se quedan quietos. No, yo no voy porque los hijos no se quedan quietos. Dios me da la bendición del trabajo, pero cuando digo, no, porque tengo que trabajar mucho más, por lo tanto ya no tengo tiempo para la iglesia. Y es aquí cuando se revela nuestra fragilidad y nuestra inmadurez de carácter, cuando ponemos por encima las bendiciones como una excusa para rehusar al desafío del cambio de dirección, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Podemos llevar los años que tengamos de evangelio, pero siempre vamos a estar desafiados a renovar nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad del Señor para hoy, no para el año pasado, porque eso ya quedó atrás. ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere que se revele a tu vida? Practicar el perdón, al llenarte de amor, darte un propósito, darte que sirvas en la casa del Señor, que restaures algunas relaciones. ¿Cuál es el plan de Dios? Que sueltes algunas cargas que no te corresponden. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Si nos sentimos expuestos y avergonzados en mucho tiempo porque se revelan nuestras partes frágiles y nuestra tendencia es excusarte, vamos a pensar con mentalidad de reino, no voy a excusarme más. Voy a decir las mismas frases que dijo Pablo cuando se encontró con el Señor Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga a partir de ahora? Está bien, yo creía que lo hacía todo correcto. Yo creía que estaba bien incluso. Yo creía que defendía la fe de forma correcta, pero hoy veo a la luz de tu palabra y de tu mensaje que necesito arrepentirme, corregir mi rumbo. ¿Qué quieres que haga hoy? Lo segundo, que el Señor viene a desafiarnos y a establecer una forma de reino. Mateo capítulo 13, versículo 47. Dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar escoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno de las encestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de los siglos, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra forma que el Señor pone a establecer lo que es el reino. Primero, el reino no son las excusas ni las razones humanas. El reino es la obediencia a la invitación del maestro o del novio.
Lo segundo, el ejemplo de una red que agarra todo lo que puede. Dice el textualmente la Biblia, cuando el pescador recoge la red, empieza a separar los pececitos buenos, los más gorditos que son apetecibles para comer, y los más flaquitos, más enclenques que dicen, bueno, esto se me queda en el diente, lo voy a soltar. Primero, a nosotros no nos corresponde catalogar, etiquetar a quién es bueno, quién es malo. ¿Quiénes lo van a hacer? Los ángeles, cuando venga el juicio final. Primera verdad, no nos corresponde a nosotros poner el filtro de quién merece gracia, quién merece perdón, quién merece ministerio y quién no merece ministerio, porque no es nuestro trabajo. Es más, quizás nosotros seamos esos pececitos que estemos ahí mirando hacia arriba, elígeme, elígeme. Y a veces pensamos que nosotros somos el dueño de la red, del pescador, que no, este es pecador o viene con esa ropa así, no, este no merece entrar a la iglesia. No, este líder no merece ser líder porque es un poco gruñón. No, este no merece ser pastor porque es así, no, este no. Y nos ponemos en un papel que no nos corresponde. Y es aquí cuando Jesús viene a establecer lo que sí es el reino. ¿Qué es el reino? Primero, la capacidad de forma intencional que Dios nos acerca, nos atrapa de tal manera que va a revelar la verdadera condición de nuestros corazones. Los ángeles, dice textualmente la parábola, van a separar. Bueno, el pescador va a separar los pececitos buenos de los malos. Y es aquí cuando el Señor utiliza muchas de las circunstancias de la vida cotidiana a las que nos enfrentamos para poder revelar cuál es nuestra realidad. Porque por apariencias todos somos buenos. Delante de la gente todos somos pacientes. Hermano, me reía el otro día porque algunos con mi familia, cuando nos juntamos con mi familia, y yo sé que algunos entenderán esto, decían, cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos lanzaban una mirada, era suficiente para nosotros. O sea, cuando veíamos a mamá que nos miraba con esa mirada fulminante, nosotros ya sabíamos que eso era juicio u obediencia. Entonces nos teníamos que quedar sentados o teníamos que salir de allí porque venía juicio si no obedecíamos, solo con una mirada. Pero hoy en día nos reímos porque yo le miro a mi hijo, le intento mirar con esa mirada imponente y ellos me miran y a veces ni se enteran que lo estoy mirando de forma imponente. Es más, me dice, ¿por qué me miras así? Y le hago muecas. Silencio, vete. ¿Y qué, papá? ¿Qué me dices? No entendemos el mensaje porque estamos en otra generación. Y es aquí cuando la condición del corazón se revela por los momentos a los que nos enfrentamos. Hay muchas cosas que la vida nos va de forma intencional a golpear, porque la vida tiene sus procesos difíciles. Y también de forma intencional, si Dios tiene un llamado, nos va a acercar de tal manera que nos va a confrontar en esos momentos donde nuestro corazón va a ser revelado. Cuando hay un desacuerdo, cuando hay un conflicto, cuando quizás no llegamos a fin de mes, cuando quizás los planes que tenía no surgieron como yo esperaba, cuando quizás lo que pacté con Dios no salió como yo quería. Y en esos momentos van a revelar nuestro corazón. La parábola dice, el reino de los cielos es como una persona, un momento, un pescador que va a revelar la realidad, lo bueno y lo malo de nuestra alma, lo bueno y lo malo de nuestro corazón. Cuando de repente se nos ofrece un cierto momento de placer, un cierto momento de reconocimiento y cedemos, sucumbimos a los deseos del placer, del reconocimiento, de la aprobación. ¿Cuánta gente no conocemos que se casó por necesidad? Algunos dicen, yo me siento solo, me siento sola. Señor, envíame cualquiera. Con que tenga salud me vale. Que me haga compañía. Hombre, si tenemos 99 años, dice, bueno, ya tampoco estamos para elegir, ya compañía está bien. Pero casarnos por necesidad, pensamos que la compañía es suficiente para ser feliz. Y a la hora de casarnos y noviarnos vemos que la soledad no era tan mala como pensábamos cuando enfrentamos los conflictos que no sabemos resolver. Cuando tomamos decisiones por necesidad, y ahí es donde las necesidades no son un consejero para tomar decisiones, sino una oportunidad para ser transformados por las normas del reino. Cuando quizás se revela algo torcido, oscuro de nuestra alma o pensamientos confrontados, no es para salir huyendo del proceso.
No es para buscar culpables, como decíamos, de las excusas. No es para poner mi barrera, no, a mí no me toques esto porque yo sé qué voy a hacer. No, no, no. Es para que el Señor traiga sanidad a nuestra vida. Israel, la libertad, familia. La libertad es un regalo de Dios. Pero la sanidad es una decisión intencional que tenemos que abrazar nosotros. Israel no tuvo que hacer nada para ser libres de la esclavitud de Egipto. Dios utilizó a Moisés y el poder de Dios a través de Moisés liberó a Israel de Egipto. Ahora, la decisión de transformar el corazón, un corazón de esclavo, por un corazón agradecido, libre y conquistador para que conquisten Canaán, era una elección de Israel. Dios no podía entrar a lo más profundo de su mente y hacer una operación y sacar esos pensamientos malos y meter pensamientos buenos. No, era la decisión de Israel de ser agradecidos con Dios, porque antes eran esclavos y ahora son libres. De ser agradecidos con Dios porque quizás estaban atravesando un desierto, pero sabían que había una promesa de tierra abundante en el futuro. Pero ¿cuál fue la postura de Israel? La queja. Ay, tenemos sed, pero si para eso nos sacaste de Egipto, ahora vamos a morir de sed. Antes teníamos agua, aunque éramos esclavos, nos golpeaban, pero teníamos agua. Ah, no, ahora tengo hambre. Antes comíamos cebollita, puerros, pescaditos, y ahora nos das maná. Éramos esclavos, pero comíamos pescaditos. Y es allí cuando se revela el corazón inmaduro, frágil, que muchas veces tomamos decisiones por necesidad y rehusamos el proceso de madurez en nuestras vidas. El salmista, el Salmo 139, 23 escribió: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Hoy en la clase de Caminando con Dios 1 hablábamos sobre el perdón y hay una frase que el libro nos enseña, dice que la falta de perdón no solo nos roba la paz del presente, sino que también pervierte, distorsiona nuestra perspectiva del futuro. Si hoy no estamos en paz con Dios o en paz con nuestro corazón, va a ser muy difícil que tengamos una perspectiva saludable del futuro. Por eso tenemos que resolver esos conflictos internos que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el desafío que el Señor nos está intencionalmente llamando? ¿Qué cargas tenemos que renunciar que no nos corresponden? ¿Se acuerdan la historia de Moisés, de Abraham cuando iba con su sobrino Lot? Hubo un momento donde hubo conflicto entre ellos. Pero no porque eran malas personas o porque Dios había apartado de ellos, no. Porque no le correspondía a Abraham encargarse de Lot. Y tuvieron que separarse y fueron felices. Cada uno siguió su propósito. Hay cosas que la vida nos golpea, el Señor nos desafía y hay cargas que tenemos que soltar. Hay pecados que Él va a perdonar, pero hay cargas que nosotros tenemos que despojarnos. Las cargas el Señor no nos las va a quitar si no se las entregamos. Y Señor, ayúdame. Por eso la libertad es un regalo, pero la sanidad es una elección. En contexto de perdón, si yo quiero tener un corazón perdonador, tengo que aprender a perdonar al ofensor. En contextos de libertad, si yo quiero que el Señor me traiga gozo a mi alma, traiga gozo a mi corazón, tengo que aprender a rendir mis cargas. Tengo que aprender a soltar esas áreas que no me corresponden. Tengo que aprender a confiar en Dios, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos delicados, frágiles. Señor, tú eres mi descanso. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Tú eres mi paz. Tú eres mi buen pastor que me hace descansar en lugares delicados. ¿Qué condición o qué camino voy a elegir? Cuando exponemos nuestro corazón frágil y débil, tenemos que estar preparados para que se revele nuestra realidad del corazón. En cuestiones de parábola de peces, dice que hay unos peces malos y peces buenos. Pero los beneficios de la cruz ya fueron pagados. Ahora necesitan ser abrazados. Toda una generación se perdió en el desierto por elegir el camino de la queja y rechazar el proceso de sanidad del corazón. Toda una generación se perdió en el desierto. Es más, tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Hay temporadas y hay procesos que por voluntad propia estamos atravesando. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir caminando o cargando con ese peso? Que el Señor quiere que se lo entreguemos hace un rato a un Miguelito. ¿Hasta cuándo? Por eso el reino de los cielos va a exponer nuestra verdadera condición. El reino de los cielos no es el lenguaje evangélico. El verdadero avivamiento no es que los cojos solamente salten
y que los que estén en silla de ruedas caminen. El verdadero avivamiento es personas que digan: yo voy a elegir seguir la voluntad del Señor, aunque me cueste, aunque duela por un momento, aunque me sienta que estoy perdiendo, voy a elegir seguir la voluntad del Señor. Quizás me toca una temporada vivir de maná. Gracias, Señor, porque esta temporada tú me sigues sosteniendo con maná. Quizás me toca una temporada atravesar un desierto, pero gracias, Señor, porque aún en el desierto tú eres columna de fuego y columna de nube. No me dejas solo. Un corazón que establece el reino de los cielos de forma viva en el corazón o en las familias, en la iglesia. Cuando nuestra humanidad caída se revela, nunca es para juicio ni para vergüenza, sino es para abrazar la sanidad que Jesús ya pagó y ganó en la cruz del Calvario. Por eso, familia, para terminar en esta mañana, vengan, chicos, el desafío siempre va a ser el mismo: entregar, sembrar, dejarlo todo por amor al Señor. Cuando Jesús a sus discípulos decía: sígueme, deja todo lo que tienes, yo te voy a convertir en alguien nuevo. Sígueme y vas a ser transformados. El verdadero avivamiento nunca estuvo centralizado o reducido a eventos puntuales milagrosos. El verdadero avivamiento es el compromiso de un pueblo, de familias, grandes y pequeños, que digan: yo voy a vivir conforme a las normas del reino. Yo voy a amar conforme a los parámetros del reino. Voy a perdonar conforme a los parámetros del reino. Voy a caminar de tal manera que mi fe hable de Jesús. Que las excusas ya no van a ser un lenguaje actual en mi vida, sino que mi lenguaje va a ser perdón. Mi lenguaje va a ser compromiso. Mi lenguaje va a ser arrepentimiento. Señor, fallé, perdóname, quiero hacer las cosas diferentes. Mi lenguaje va a ser: Señor, hoy te entrego estas cargas, ya no voy a seguir sufriendo, ya no voy a seguir echándote la culpa, ya no voy a seguir peleando porque no haces los milagros que yo espero. Voy a entregarte, voy a descansar en ti. Voy a permitir que se revele lo más profundo de mi corazón, de tal manera que la verdad del reino se haga real en nuestras vidas. Familia, las batallas más importantes son las que peleamos todos los días y que siempre tienen que ver con nuestro corazón. Apocalipsis, quiero leerte. Las batallas más importantes son las que Dios, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él en la tierra. Te preguntarás: ¿por qué estoy pasando tantas circunstancias? ¿Por qué las cosas quizás no mejoran como yo esperaba? ¿Por qué el evangelio a veces se hace cuesta arriba y aunque oro, siembro, ayuno, diezmo, parece que las cosas a veces no fructifican como yo espero? El deseo del Señor o la intención del sacrificio de Jesús en la cruz nunca fue centralizado en las bendiciones ni en los milagros. Siempre fue en la transformación de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay un reino que ya está establecido. Hay un reino que ya es eterno y ahora necesita reyes y sacerdotes para que gobiernen con Él. Para vivir una vida de rey o de sacerdote hay que pagar el precio de rey y de sacerdote. Si usted conoce las noticias, la princesa, la monarquía aquí en España, vemos que veía el otro día las noticias que la princesa se le ponen unas ciertas obligaciones, que tiene que ser capacitada en cuestiones del ejército, en cuestiones navales, en cuestiones de leyes. Y seguramente, es una joven, una adolescente, una joven. Y no diremos: ay, qué feliz está la muchacha aprendiendo a ser militar. Ay, sí, quizás está en cuna de reyes, está bueno. Pero ay, qué feliz está aprendiendo a ser soldado. Qué feliz está llevando actos públicos por aquí y por allá. Porque quizás el reinado nos da unos beneficios, pero tiene un precio que pagar y unas actitudes que tomar. Y es aquí cuando vamos a encontrar respuesta para muchas de las circunstancias de nuestro corazón y de nuestra vida diaria. Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, Señor, gracias, porque estás formando en mí un rey y un sacerdote que no solo va a gobernar aquí y va a influenciar aquí, sino que mañana contigo en la eternidad y cuando tú vengas también con nosotros, me vas a encontrar preparado para reinar contigo.
Cuando rehusamos al proceso de sanidad, de libertad que el Señor tiene con nosotros, es cuando permitimos que las excusas y las quejas anulen las promesas. Toda una generación se quedó en el desierto por quejones y desobedientes. Pero la obediencia y la fe en el sacrificio de Jesús alcanzan las promesas para nuestras vidas. El verdadero avivamiento no es un evento puntual de milagros y señales, que gloria a Dios si llega. El verdadero avivamiento es familias comprometidas con el reino de los cielos, siendo influenciados por el poder del Espíritu, para amar, para perdonar, para levantar, para llevar el Evangelio a los que no conocen, para traer a los perdidos aquí a la casa del Señor. El verdadero avivamiento se trata de usted y yo siendo obedientes al llamado de Dios en nuestras vidas y siendo útiles en sus manos. Dice amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Quizás nuestro contexto de nación, de barrio, de pueblo, de cultura nos empuja y crecemos con una cultura de excusas, de quejas, de razonamientos, pero es el desafío en esta mañana. Establecer un lenguaje de reino, no más excusas, no más tirar balones fuera, sino vamos a abrazar los principios del reino, obedecer a Jesús, ser direccionados por el poder del Espíritu Santo, para que mi casa, mi familia traiga sanidad, libertad y propósito a nuestros corazones.